Bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestra farmacia. Saben ustedes que es el espacio que permanentemente ponemos en el aire del provincial a través de la FACAF, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias. Desde hace algún tiempito ya venimos contando de algo que ya está en marcha. Lo veníamos anticipando, comenzó hace algunas horas nada más. Tiene que ver con una capacitación en cuidado de personas mayores con dependencia. Es un trabajo que hacen en conjunto y que ya lo vamos a estar explicando con nuestro invitado. Es una alianza estratégica entre CIEF, que es el Centro Integral de Estudios Farmacéuticos, la FACAF precisamente, la Cámara de Farmacias Bonaerense, el Laboratorio Casasco y la Municipalidad de Morón. Nosotros tenemos el gusto de saludar al doctor Julio Nemerovsky. Él es expresidente justamente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y entre otras funciones, docente en distintas universidades, y un experto obviamente en el tema que nos va a ayudar un poquito a entender no solamente esta tarea que se inició, sino también el cuidado en general sobre las personas mayores. ¿Cómo le va, Julio? Gracias por recibirnos. Un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? El gusto es mío, gracias por la invitación y bueno, muy contento de haber comenzado este curso entre estas entidades tan importantes que acabas de mencionar. Y sí, empezamos recientemente, es un encuentro de 6 encuentros precisamente, en donde vamos a desarrollar distintas temáticas relacionadas con el cuidado de las personas mayores. Perfecto. Hay ahí, como para empezar a despejar algunos conceptos y que la gente que no es especialista en el tema lo entienda. ¿Qué es la gerontología y qué es la geriatría? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? A ver. Excelente pregunta. No, la geriatría es, es una rama médica, ¿no es cierto? Una especialidad más, que es la que se ocupa de la salud y la enfermedad de las personas mayores, ¿no es cierto? Del tratamiento de las enfermedades, de la prevención de las enfermedades y sobre todo en la gerontología y la geriatría, la promoción de la salud, ¿no es cierto? Algo totalmente diferente. La gerontología es diferente, es el conjunto de todas las ciencias, disciplinas que se ocupan de estudiar la evolución del curso vital, precisamente en esta etapa, que últimamente es la etapa más larga de la vida, ¿no es cierto? Si uno piensa que la niñez dura 6 años y que la adultez puede durar entre 25 y 30 años, entre la adolescencia y la vejez, y hoy día sabemos que si pensamos que la vejez puede empezar alrededor de los 60, 65 años y estamos en condiciones de vivir hasta los 90, evidentemente estamos hablando de 25, 30 años de esta etapa de la vida, tal vez la más prolongada y la que requiere de una visión específica, ¿no es cierto? No nos olvidemos que los seres humanos, todos nosotros, a medida que vamos envejeciendo, se va cambiando nuestra anatomía, se va cambiando nuestra fisiología y nuestra funcionalidad, ¿no es cierto? No es que la vejez se transforme en una enfermedad porque no lo es, pero sabemos que es una etapa de la vida en donde pueden concurrir enfermedades y limitaciones propias de la evolución, es decir, enfermedades que pueden aparecer en cualquier edad de la vida. A ver, pensamos que la hipertensión es una enfermedad de la vejez y nosotros sabemos que la hipertensión empieza en etapas mucho anteriores de la vida. Comienza alrededor de los 40, de los 35, de los 50 años. Incluso enfermedades que se asignan al proceso de envejecimiento comienzan en etapas mucho anteriores, ¿no es cierto? A ver, una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, que uno pensaría, bueno, es una enfermedad de personas mayores. No, comienza alrededor de los 55 años. Es decir, que en realidad en esta etapa de la vida pagamos las consecuencias de haber vivido
durante todas las etapas anteriores, ¿no es cierto? Y bueno, precisamente entonces la gerontología se ocupa de todos los aspectos, incluso los médicos, pero fundamentalmente aspectos sociales, demográficos, culturales. A ver, podemos decir que un abogado que hace protección de los derechos de las personas mayores, que hace lo que se llama derecho previsional, es un gerontólogo, ¿no es cierto? En tanto y en cuanto se especialice en estas disciplinas. Un enfermero, enfermera que se ocupa del cuidado asistencial de las personas mayores es un gerontólogo. Lo es un periodista cuando involucra en su quehacer cotidiano los hechos relacionados con el proceso de envejecimiento y todo aquello que atañe al envejecimiento. Digo lo del periodista por ustedes, ¿no es cierto? Pero nosotros incluso desde la Sociedad de Gerontología y Geriatría oficia como paraguas para un grupo muy importante de periodistas del país y de Latinoamérica que se ocupan de este métier, ¿no es cierto? De esta razón de ser que es el periodismo especializado en las personas mayores y en sus necesidades, y en sus hechos y en sus consecuencias. Está muy bien. También ayornarnos todos, a ir aprendiendo todos sobre, en este caso. Hablando de aprender y de actualizarse, me gustaría meterme un poquito en lo que se ha lanzado, ¿no? Que es este curso, donde hay ahí un punto destacado, contar que se divide en dos, de manera, la modalidad es presencial y es virtual, un poco que nos cuente los ejes temáticos, pero también allí hay un punto de, nosotros periodistas siempre tenemos dos palabras que son fundamentales, como los chicos somos, siempre preguntamos por qué y por qué justamente se forman a los cuidadores, ¿no? A las personas que van a trabajar o que trabajan permanentemente con adultos mayores, con personas mayores, y que con este curso naturalmente tendrán más conocimiento. Exactamente, la idea, nosotros consideramos que existen dos tipos de cuidadores, el cuidador formal y el cuidador informal. El cuidador formal es aquel que se forma en una entidad que puede, nosotros en el país tenemos muchas entidades formadoras de cuidadores. Y el cuidador informal es la familia. Y muchas veces recae en un familiar el cuidado y se ve sometido a distintas situaciones cuando hablamos de una persona mayor con dependencia. Existen dependencias de distintos grados y de distintos orígenes, ¿no es cierto? Y no tiene los elementos necesarios para responder a esa situación. Nosotros basamos nuestro curso en darle herramientas tanto al cuidador formal como al informal sobre el cuidado de las personas mayores, basados en conceptos netamente gerontológicos, pero basados también en el concepto general de cualquier enseñanza. Nosotros nos basamos en el concepto del saber teórico como primera instancia, que es el saber qué. ¿No es cierto? El saber qué está sucediendo con esa persona mayor que cambia en su evolución paulatina, lenta e irreversiblemente, pero también en el saber práctico, es decir, el saber cómo enfrentar esos cambios y esa necesidad de cuidado que pueda tener la persona mayor, y por último, en el saber ético, que es el saber para qué. Es un poco el saber actitudinal, la actitud que nosotros tenemos que poner para el cuidado de esas personas mayores. Esto es fundamental en este tipo de cursos. Nosotros tenemos Claro. que darle las tres herramientas, el teórico, el práctico y el actitudinal, porque las personas mayores requieren más cuidados cuando tienen dependencia o tal vez no más que cualquier otro grupo etario, cualquier otro grupo de edad, pero significativamente
esa persona con dependencia, además de tener una dependencia, tiene esos cambios estructurales que hacen a la propia vejez y que merecen ser atendidos de manera específica. Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud que tuvo el país, dijo en su momento, hablando de la vejez y de los cuidados a la vejez, que en materia de salud, sin calidad no había justicia. Y precisamente brindar conocimientos a quien tiene que establecer o a quien tiene que brindar el cuidado a una persona mayor es brindar calidad de servicio. Y mi profesor, mi maestro, don Fernando Ortiz Perlado de España, él decía siempre que no hay que hacer buena geriatría o buena gerontología ahora que hay tantos viejos, sino que hay que hacerlo porque la persona mayor requiere y merece ser correctamente asistida. Este es el fundamento básico de este curso. En los 6 módulos que vamos a brindar, que son módulos semanales, que comenzaron el 19 de septiembre y va a terminar el 31 de octubre, nosotros le estamos dando distintos enfoques. Ayer se dio un enfoque demográfico, un enfoque gerontológico general, una introducción a la gerontología y precisamente orientado hacia el saber actitudinal. En el segundo módulo vamos a trabajar sobre lo que es los cambios biológicos en la persona mayor, es decir, la salud y la enfermedad, cómo se presentan de manera diferente. Nosotros sabemos que las presentaciones de las enfermedades en las personas mayores es diferente que en el resto de la población. Sin ir más lejos, podríamos mencionar que una persona mayor es raro que inicie una enfermedad con fiebre, tiene otras manifestaciones que tenemos que reconocer para saber que estamos en presencia de un proceso infeccioso y tomarlo a tiempo, porque si no, en una persona mayor no tomamos a tiempo una enfermedad, se va a transformar en un problema irreversible. Otro módulo que sigue es el módulo referido a los condicionantes físicos de las personas mayores y cómo enfrentarlos. Va a estar a cargo de un kinesiólogo y de una médica, en donde vamos a ver cómo podemos enfrentar las limitaciones de movilidad. Otro de los módulos que va a tener es el cuidado específico de las personas mayores con el director de una unidad formadora muy importante, muy reconocida en todo el país y tal vez la que aporta la mayor cantidad de cuidadores formales que tenemos en nuestro sistema y que es la AMIA, ¿no es cierto?, la Asociación Mutual Israelita. El director de esa capacitación nos va a dar precisamente este módulo. Después tenemos también un módulo destinado a los derechos de las personas mayores y los derechos de los cuidadores, enfocado desde la óptica legal a través de un abogado que se ocupa de estos menesteres. No nos olvidemos que la Argentina en el año 2015 suscribió a nivel constitucional lo que se llama la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención interamericana tiene fuerza de ley, más que de ley, de fuerza constitucional, es decir, es equivalente perdón, es superior a cualquier ley. Tal es así que hay una ley, la 27.700, promulgada por el Congreso Nacional, que le dio fuerza de este tratado constitucional. También vamos a tener un módulo destinado a los cambios psicológicos y psiquiátricos de las personas mayores, es decir, dado por una psiquiatra, una gerontopsiquiatra reconocida del país, actualmente es
la, eh, no sé la secretaria del módulo de psicogeriatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, es decir, gente que está muy involucrada con todo el quehacer gerontológico y geriátrico. Espero no haberme olvidado de nadie. Está muy bien. Doctor, teniendo en cuenta su experiencia y haciendo hincapié en este curso, ¿dónde cree usted que hace falta mayor información para que quienes sean cuidadores tengan mejor conocimiento? ¿Dónde creen que, digamos, tienen que ajustar en general para que esa atención al paciente o al acompañante, mejor dicho, sea correcta? A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es darles una visión integral. Nosotros decimos una palabra que me gusta mucho, pero es muy rimbombante, ¿no? Una formación holística, que abarque todos los conceptos de la humanidad. Es decir, si hay algo que es realmente humanitario, es el cuidar a otro. No hay nada más humanitario que una madre cuidando a un hijo, ¿verdad? No hay nada más humanitario que un hijo cuidando a su padre. Las mujeres tienen una ventaja sobre todo esto, que nacen sabiendo, o van, la cultura, mejor dicho, no nacen, eso es sexista. La cultura les otorga los elementos necesarios para ser una buena cuidadora de sus hijos. Sin embargo, muchas mujeres, muchos hombres, se ven involucrados en la tarea de cuidar a sus progenitores o a sus familiares mayores y no tienen esas herramientas, porque no hay dos viejos iguales. Si hay una característica que tenemos las personas mayores, es que no hay dos personas mayores exactamente iguales y a veces ni parecidas. Conocemos los casos de muchos gemelos, ¿no es cierto? Mellizos que transcurren su vida con características sociales, económicas, similares, y cuando llegan a una edad muy avanzada, vemos que esas dos personas son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Em, Tenemos casos muy conocidos a nivel mediático, ¿no es cierto? En donde vimos que una de ellas es una persona mayor totalmente exitosa, pero no exitosa porque sale en la televisión o porque tenga dinero, sino exitoso el envejecimiento saludable, lleno de capacidad funcional, la vemos moverse, la vemos dirigir la palabra, la vemos razonar y pensar versus una hermana cuyas características físicas no estaban en las mismas condiciones. Y sabemos que ambas tuvieron una vida realmente satisfactoria, ¿no es cierto? Llena de recompensas, llena de cuidados, y sin embargo llegaron diferentes. Podemos hablar de factores genéticos cuando la genética en una y otra era totalmente igual. No podemos hablar de factores genéticos. Podemos hablar de factores genéticos en cuanto a la longevidad. Saber que iban a vivir mucho, porque eso sí estaba en sus genes. Pero cómo iban a llegar al envejecimiento estaba modificado por factores alostáticos, ¿no es cierto? Por factores externos que influyeron durante el transcurso de esas vidas, a pesar de situaciones dolorosas que pudieron haber vivido cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Sobre todo que ha llegado en mejores. Yo creo que la pérdida de un hijo es algo grave, muy grave, no hay término para definirlo. Sin embargo, esa capacidad de resiliencia le ha permitido llegar a ese envejecimiento diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuidar, no es lo mismo cuidar a una que a la otra, porque de pronto, sí, esta persona que llegó tan exitosamente puede necesitar un cuidado para salir de su casa, para trasladarse, incluso para los quehaceres habituales de su casa,
a esta altura del partido seguramente va a requerir de un cuidado, pero no son los mismos cuidados que tenía la otra persona. Entonces, esa heterogeneidad tiene que ser explotada, tiene que ser percibida en este tipo de cursos en donde nosotros basamos, por supuesto, en conceptos gerontológicos el cuidado, pero además pensando en esa concepción holística, humanística y pensando en la heterogeneidad del proceso de envejecimiento. Está clarísimo. Doctor, le hago la última pregunta y después el final lo dejo a usted para que haga su reflexión sobre algún tema por ahí que no haya sido incorporado en la conversación. Pero le pregunto, y quizás saliendo un poquito de la capacitación y el curso, los jóvenes médicos, cuando buscan su especialidad, ¿van por la gerontología, la geriatría? ¿Cómo se da esto, digamos, en las futuras generaciones médicas? Mm. Estamos comprometidos, estamos comprometidos. Fíjense que em, la, la Sociedad Británica de Geriatría hicieron un estudio proyectivo y ellos consideraron que hace falta 20 médicos geriatras cada 100.000 personas mayores de 60 años. 20 médicos cada 100.000 personas mayores de 100 años, de 60 años. Por supuesto, ese número se incrementa a medida que van avanzando la edad de las personas. Pero nosotros, por ejemplo, en la Argentina, registrados a nivel de salud pública, en el año 2022 se hizo una publicación en la cual tuvimos la oportunidad desde la Sociedad de Geriatría en colaborar, en donde la Dirección de Capital Humano de Salud Pública de aquel momento eh, contabilizó 680 médicos geriatras matriculados como geriatras en todo el país, lo que para el censo del 2022 daba 9,8 médicos geriatras cada 100.000 personas mayores de 60. Estábamos ligeramente por debajo de la mitad de lo Claro. requerido. Sin embargo, existe en este momento lo que se llama la geriatrización de la medicina. Nosotros sabemos que los recursos sociales y sanitarios de todo el espectro sanitario está copado en gran medida por la asistencia de personas mayores, no necesariamente por enfermedad, pero esto hace que sea necesario llegar a esas metas. Ojo que hay países muy desarrollados, países en donde ustedes saben que eh, los tres países más envejecidos del mundo son Italia, España y Japón, ¿no es cierto? En el orden inverso. Japón, Italia y España. Sin embargo, España e Italia también tienen déficit de médicos geriatras. Entonces, esto es una realidad del mundo. La población del mundo está envejeciendo. Cada vez la proporción de personas mayores es superior. Y entonces hace falta cada vez formar más. En cuanto a los jóvenes médicos, debemos reconocer que cada vez hay más inquietud por conocer estos cambios. Y lo más significativo y exitoso dentro de este cambio que se está verificando es que no solamente quieren ser geriatras, sino que muchos especialistas, por ejemplo, cardiólogos, han reconocido que atender a una persona mayor no es lo mismo que atender a una persona joven. Y esto llevó a la formación dentro de la Sociedad Argentina de Cardiología, en conjunto con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, de un consenso de cardiogeriatría. Entonces, en este momento, los cardiólogos se están formando en forma metódica para atender personas mayores desde su propia especialidad, como en una subespecialidad.
y eso también es exitoso. Oncogeriatría, oncología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, el año pasado firmamos un convenio con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y tenemos todo un consenso de oncogeriatría y cada vez más oncólogos se vinculan con este consenso para poder atender correctamente. La Sociedad Argentina de Infectología también se acercó a la Sociedad Argentina de Gerontología. Por primera vez, la Sociedad Argentina publicó, salió, lo hemos hecho en el Congreso Argentino de Geriatría, días 12 y 13 de septiembre, la semana pasada, publicamos el primer consenso de vacunación en personas mayores, con el apoyo de eminentes infectólogos de la Sociedad Argentina de Infectología. Entonces, esto nos dice que de pronto se están cada vez capacitando más los médicos para ser geriatras, pero lo más interesante, lo más significativo, es cómo desde otras sociedades se están acercando a la geriatría desde su propia especialidad. Es el reconocimiento de que las personas mayores necesitan, requieren y merecen ser atendidas de una manera específica. Tal cual. Doctor, lo dicho, no sé si quiere agregar algo más en el final o lo escuchamos con mucha atención. No, no, para mí es muy satisfactorio poder haber transmitido estos conceptos que, nada, espero que llamen a la atención de la población en general para reconocer que la asistencia en cualquier aspecto social, psicológico, médico de las personas mayores merece ser encarada con una responsabilidad que excede el mero hecho de cuidar a otro. Y pensar que, bueno, yo ya estoy, pero si Dios quiere, si la naturaleza quiere y los cuidados que se pongan en uno mismo quieren, vamos a llegar todos a viejos. Y a mí me gustaría que me atiendan con mis propias necesidades y requerimientos. Y como creo que yo y cualquier otra persona mayor se merece ser atendida con esos criterios, ¿no? Está buenísimo y clarísimo todos estos conceptos. Gracias, Julio, un gusto escucharlo y compartir esta charla con usted, ¿eh? El gusto ha sido mío y les agradezco la oportunidad de poder difundir el curso, la acción de FACAF y de Laboratorio Casasco y también del municipio de Morón, que ayer nos honró con la presencia de su intendente y la colaboración de todo el equipo, y lo voy a mencionar, de la Dirección de Personas Mayores del municipio, que colaboraron arduamente para llevar adelante la primera reunión. Muy Bueno, y la amable. gente de El FACAF, doctor, sin lugar a dudas. tal cual. Julio Nemirovsky nos estuvo acompañando aquí en nuestra farmacia, el programa precisamente de FACAF. Gracias por acompañarnos.